Bendiciones, hermanos. Canción repetida. En este día pues estamos día sábado, último día. Sí, es sábado. Sí, día sábado, último día de ayuno en el cual tenemos el propósito de orar por nuestras familias. Sabemos de que el mes de octubre es un mes donde todo se revuelve, la fuerza del mal se revuelve, pero principalmente no oramos por eso. Oramos para que Dios siga teniendo misericordia y en su misericordia pueda atraer a estas personas hacia Él, y que todos aquellos que estuvieran en algún momento vuelvan, y los que no han estado pues que vengan. Ese es el propósito principal y fundamental por el que nosotros estamos realizando el ayuno el día de hoy, y los demás pues están apoyando en oración. Ok, primero que nada vamos a ir al verso principal. Se encuentra en Éxodo 12 y 13, y dice así: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Sabemos de que en este momento lo que estaba pasando es que Faraón estaba tan endurecido cuando Dios le manda y le dice: deja ir a mi pueblo de la esclavitud. Sabemos de que tenemos familiares de que están en esclavitud y tenemos que estar luchando, intercediendo por ellos. Pero lo que yo quiero que nos centremos es cuando en el 13 dice que la sangre iba a ser señal en las casas del pueblo de Israel, y que el ángel o el espíritu de la mortandad que iba a pasar, cuando viera la sangre, no iba a entrar en esa casa. Es importante ver de que hoy en día, ¿cuál es el espíritu de mortandad? Es el pecado. La palabra de Dios dice que todo pecado trae muerte, que la consecuencia, la paga del pecado es la muerte. Y nosotros oramos e intercedemos porque así como la sangre que representa, ¿no? La sangre de Jesús, así como esa sangre fue derramada, así como tuvieron que matar un corderito y ponerlo en los ventanales de su casa, y esa sangre iba a proteger a el hogar, al primogénito de ese hogar del espíritu de la mortandad. Es por eso que nosotros confiamos e intercedemos, porque así sea Jesús el que esté protegiendo a nuestros familiares, y principalmente los esté protegiendo de este espíritu de muerte, que tenemos que ponerlo en contexto, es realmente el pecado y la perdición. Bueno, continuando, vamos a irnos a Ezequiel 22, que ustedes pueden leerlo en la casa. Yo más o menos les puedo explicar lo que dice en Ezequiel. Entonces, primeramente, Dios está buscando intercesores que se pongan enfrente de la brecha y puedan orar e interceder por su pueblo o por aquellos que están fuera de Dios. Entonces, la historia de Ezequiel 22 dice que el pueblo de Israel está tan alejado de Dios, era tan diferente a lo que Dios había querido, que los consideraba como escoria. Y es increíble creer que Dios, que quería que ese pueblo creciera, los consideraba como escoria. Entonces, lo que Dios buscaba en esa historia es que alguien en ese momento, en ese instante, se pusiera enfrente de la brecha y pudiera orar por el pueblo para que su ira no cayera. Y como dijo el hermano Jafet, la pena del pecado es muerte, y este pueblo había pecado tanto que había enfurecido tanto a Dios que tenía que castigarlos por tantos pecados, tantos errores que había cometido. Y lo que Dios buscaba para que su ira no cayera enfrente de ellos es que buscaran a alguien que se pusiera enfrente y intercediera por su pueblo. Y esto vamos a irnos a Ezequiel 22:30, que dice así: busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Eso es lo que quiere Dios, que alguien se ponga en la brecha, que reconstruya aquello que está destruido. Y hermanos, por eso estamos ayunando y orando al mismo tiempo, porque estamos en la brecha luchando por ese cambio.
Pero si queremos que las personas cambien, que nuestras familias vengan, o que aquella persona, aquel amigo, aquel ser querido que tú tienes, venga a Dios, venga a Cristo y lo acepte, tenemos que primero nosotros obrar y ponernos enfrente de Dios para poder orar por esa persona. Porque Dios castiga a los que hacen lo malo. Y eso es algo inevitable porque eso es justicia. Y Dios lo que dijo sobre el pecado es que la paga es muerte. Entonces si las personas viven en pecado, ¿cómo queremos que estén bien? ¿Cómo queremos que esas personas estén en su mejor momento si están pecando? Por eso nosotros tenemos que orar por ellas, para que Dios tenga compasión de ellas y las transforme. Pero también nosotros tenemos que orar por esas personas, porque no nos podemos quedar solo con interceder, sino obrar. Porque justamente en Ezequiel 22:30 nos dice que buscó a alguien que reconstruyera las murallas de justicia. El justo es aquel que Dios ha aceptado en su presencia, aquel que ha aceptado también en su corazón a Jesús, porque aceptar a Jesús es considerarte hijo de Dios, y ser hijo de Dios ante Él eres justo. Ok, hermanos, seguimos y vamos a leer en Santiago 5, lo que es principalmente el 16, donde se nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y más adelante se nos habla de algo muy importante. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías, es importante que se nos recalque aquí que era una persona conforme a nuestras pasiones. Era una persona tentada. Elías padeció de la depresión de Elías, ¿no? Que es el tema que se nos ha dado, porque Elías era un ser humano que sentía, que pensaba, que actuaba y que tenía pasiones, al igual que nosotros, y aún así se considera justo. ¿Por qué? Porque hay que entender la justicia de Dios, lo cual es que cuando yo acepto el sacrificio de Dios, yo soy alguien bueno delante de Dios, aunque no lo sea, porque acepto el sacrificio del Señor. Es importante, hermanos, destacar, que después lo vamos a ver un poquito en los ejemplos, de que toda oración que movió el corazón de Dios, que cambió el parecer de Dios, fueron oraciones de personas justas, fueron oraciones de personas que estaban en intimidad con Dios. Si tú quieres cambiar el parecer de Dios, si tú quieres mover el corazón de Dios, si tú quieres que Dios obre de manera extraordinaria con tu familia y que las traiga nuevamente, tienes que ser justo y vivir en comunión con Dios. El 19 se nos dice: hermanos, si alguien entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cuando Dios nos llama a interceder, nos llama a interponernos entre Él y el pecador, nuestra familia pecadora que no quiere venir a Cristo. Pero no solo basta con interceder, basta con obrar, basta con predicar, basta con tener un buen testimonio, basta con estar frecuentemente hablándoles, porque dice el verso 20 que el que haga volver al extraviado va a hacer volver la muerte de un alma a vida. Eso es importante, pero con lo que yo quiero que más nos quedemos es que tenemos que ser justos y vivir una vida de santidad para poder mover el corazón de Dios. Ok, hermanos, vamos con unos pequeños ejemplos, bueno, a ver cuántos el Señor nos da. Pero el primero se encuentra en Génesis 18, del 23 al 26. Y dice así: Abraham se le acercó y le dijo: ¿destruirás tanto al justo como al malvado? Supongamos que encuentras 50 hombres justos en la ciudad. ¿Aún así la destruirás y no la perdonarás por causa de los justos? Seguro que tú no harás semejante cosa, destruir al justo junto al malvado, pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda, tú no harías eso.
¿Acaso el juez de toda la tierra no hará lo que es correcto? Y el Señor contestó: si encuentro 50 personas justas en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos. Ok, ahora vemos la intercesión que tuvo Abraham. Pensemos, ¿por qué Abraham estaba tan interesado por Sodoma y Gomorra? Por Lot. Simplemente por eso. Abraham amaba tanto a Lot que no quería que se perdiera en esta ciudad, que iba a caer fuego, y que cayó fuego. Abraham empezó a interceder y le empezó a decir: Señor, si hay 50 hombres justos delante de ti, perdonarás esta ciudad y retendrás tu castigo. El Señor le dice: ok, si lo hay, yo lo hago. Abraham empieza: pero si hay 40, yo lo hago. 30, yo lo hago. Llegó hasta el punto de 10 y el Señor le dijo: si hay 10 hombres justos, yo voy a retener mi castigo. ¿Dios retuvo su castigo? No. ¿Por qué? Porque no habían 10 personas justas. Pero es interesante ver que Abraham pedía e intercedía por su amigo Gomorra, porque ahí se encontraba Lot. Y Dios castigó la tierra de Sodoma y Gomorra, pero sin embargo salvó a Lot. Abraham intercedía por todo el pueblo, pero su enfoque principal era Lot, esa persona que amaba tanto. Y Dios salvó a Lot. Dios mandó ángeles a Lot y lo sacó de la tierra donde iba a caer fuego y granizo. Dios, a través de nuestra intercesión, a través de, que nos pongamos en el muro y le digamos: Señor, por esta persona envíale ángeles. Padre amado, por esta persona envíalo, hazle tocar fondo, tráelo, demuéstrale tu gloria, manifiéstatele. Y así como Dios, a través de la oración del justo de Abraham, del amigo de Dios, del hombre que vivía en comunidad, en santidad delante de Dios, a través de esa oración, Dios salvó a Lot. A través de nuestra oración, Dios puede salvar a nuestras familias. Bueno, ahora el segundo ejemplo sería en Éxodo 32, 11 y 14. Y dice así: pero Moisés trató de apaciguar al Señor su Dios. Oh Señor, le dijo, ¿por qué estás tan enojado con tu propio pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto con tan gran poder y mano fuerte? ¿Por qué dejar que los egipcios digan: su Dios los rescató con la mala intención de matarlos en el monte y borrarlos de la faz de la tierra? Abandona tu ira feroz, cambia de parecer en cuanto a ese terrible desastre con el que amenazas a tu pueblo. Acuérdate de tu siervo Abraham, Isaac y Jacob. Tú mismo te comprometiste con ellos bajo el juramento diciendo: haré que sus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo, y entregaré a sus descendientes toda esta tierra que prometí darles, y ellos poseerán para siempre. Entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado destruir al pueblo. Ok, hermanos, sabemos que en esta historia fue el momento que hicieron el becerro de oro, y a eso se le llama idolatría. A Dios principalmente no le gustaba eso, porque el pueblo está en un momento tan alejado de Dios que adoraban a un becerro de oro. En ese momento le dijo Dios a Moisés que bajara, porque iba a destruir al pueblo de Israel. Moisés dijo que tuviera piedad y oró por el pueblo para que no lo destruyera con esa tan gran magnitud que lo iba a hacer. El Señor en ese momento se arrepintió, pero no quitó su castigo. Y esto es importante entenderlo, hermano, porque cuando nosotros intercedemos, tenemos que interceder para que esa persona sea en la voluntad de Dios, que sea en la voluntad del Señor, y Dios tenga que hacer su castigo para que esa persona se arrepintiera. Porque así como el pueblo de Israel fue castigado, incluso Dios les envió una plaga, lo hizo solamente para que se arrepintieran, pero no destruyó el pueblo, que es lo que principalmente Dios iba a hacer con ellos.
Que eso es lo que hay que entender. Cuando nosotros estamos intercediendo por una persona, tenemos que pedir que Dios no se aparte de ella, sino que le ayude a entender a que en el momento y en el lugar que está no es el correcto, y que se arrepienta de todo corazón y vuelva a Él, porque es lo que Dios quiere, que aquellas almas que se apartaron de Él vuelvan arrepentidas a su mano. Ok, seguimos con otro ejemplo. Se encuentra en Josué 6, el versículo 25, y dice: Mas Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ahí entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Vemos cómo Josué, Dios, liberta y solo deja viva de Jericó a Rahab. ¿Por qué? Y aquí es lo importante: dejó viva a Rahab y a la casa de su padre, a todos sus familiares, a toda su familia, la dejó viva. ¿Por qué? Porque esta mujer tuvo fe. Esta mujer confió en Dios. La fe de alguien, la fe de un justo puede impactar en la vida de las personas. Tú no salvas a tu familia, pero tu fe, tu confianza en Dios, tu intercesión, tu vida en comunión, tu testimonio, tus palabras van a hacer que estas personas crean en Dios. El testimonio que tú das es muy importante. Rahab tuvo fe en el Dios de Israel, a pesar que ella pertenecía a Jericó, y fue la única salva junto a toda su casa por la fe de esta mujer. Y quiero terminar con Lamentaciones 3, 22 al 23, que es el versículo que podemos usar para pedir intercesión a Dios. Recordemos de que todos, cuando piden intercesión, mencionan la palabra, mencionan: tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, a ellos les prometiste. Moisés le decía: tú sacaste a este pueblo de Egipto. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. En el momento en que usted interceda por su familia, pídale que esa misericordia se haga manifiesta, que esa misericordia sea renovada, y que Dios perdone a su pueblo, que Dios extienda su misericordia. Pero importante lo que sea nuestro hermano Isaac. Hay que orar porque Dios perdone a su pueblo, porque Dios perdone a esas personas que no saben lo que hacen, como decía Jesús, porque Dios renueve su misericordia, pero también porque Dios traiga el castigo necesario a sus vidas, traiga lo que tenga que traer para que esas personas vuelvan. Así como pasó con el pueblo de Israel, Dios perdonó sus pecados, Dios los iba a destruir, los iba a matar, no iba a haber rastro de Israel. Por la intercesión de Moisés, el castigo vino sobre Israel, vino plaga sobre Israel, lo que hizo que Israel volviera a Dios. Cuando intercedamos, pidémosle a Dios su misericordia por nuestros familiares, pero también pidámosle que traiga el castigo que sea necesario para que estas personas puedan convertirse en sus malos caminos y gozar de la salvación. Ora. Orar. Okay. Bueno, Señor Jesús, te damos gracias porque permites, Señor, aprender cada día más de ti, a comprender a cómo interceder, Señor, a cómo interceder por aquellos seres queridos que tenemos, Señor. Que seas tú en este momento obrando en cada uno de ellos, que seas tú y tu misericordia con ellos. Que si es necesario, Señor, para volverlos a traer a tu presencia, un castigo o una necesaria zarandeada tuya, Señor, que venga. Porque lo que queremos, Señor, es que esas vidas se salven, que esas almas vuelvan a ti, que vuelvan a ti con gozo y júbilo, Señor. Porque lo que tú quieres es un pueblo que te adore en todo momento, Señor. Que seas tú, Señor, en cada día con nosotros y que nosotros podamos renovar nuestra comunión contigo, que nunca te apartes de nosotros, que sea tu sangre preciosa protegiéndonos a cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú cubriendo nuestras vidas y de nuestros familiares, Señor. Que seas tú obrando en cada uno de nosotros, Señor. Que no solo nos quedemos en la adoración, que no solo nos quedemos en el ayuno, sino el obrar y hablar a esas personas que necesitan de ti. Aquellas personas que no saben lo que hacen, que no entienden en qué lugar están, Señor.
Ayúdanos a ser la luz que tú nos pides ser, a mostrarles el camino verdadero, aquel que solo tú puedes dar, porque tú eres el camino de la verdad y de la vida. Te pedimos que seas tú obrando en nosotros y nuestros familiares y en aquellas personas. Ayúdanos a tener el valor, Señor, y tener la confianza de poder hablar de ti, Señor, cada día. Ayudar a aquellas personas, Señor, a que sea tu voluntad y tu gracia obrando en su corazón, a ablandar ese corazón, Señor, que en este momento está endurecido. Porque queremos, Señor, que aquellas personas que amamos se conviertan a ti, que se vuelvan a ti. Todo te lo pedimos, Señor, conforme a tu voluntad y tus decisiones, Señor, que seas tú obrando en nuestros corazones, Señor. Amén y amén. Que el Señor bendiga, hermanos, y ánimos a continuar. A luchar.